Hola jóvenes, que tengan buen día. Bienvenidos sean a una clase más. El día de hoy hablaremos sobre coronavirus, COVID-19, su vacuna y la importancia de esta. Y también hablaremos un poco específicamente acerca del proyecto. El proyecto que realizaremos de forma grupal, que ya les había explicado, que van a hacer unas encuestas por grupo, pero más adelante les voy a explicar cuál va a ser la metodología. El tema de hoy, coronavirus, COVID-19. Bueno, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué se llama coronavirus? Si ustedes se pueden fijar, el virus tiene unas elongaciones que cuando se ven al microscopio se miran como tipo de corona. Entonces, cuando los científicos la descubrieron, este nuevo virus, vieron que en su forma era una corona. Entonces, este virus, por eso se le llama coronavirus. Como todos sabemos, es un nuevo coronavirus y obviamente proviene de una familia. Esta familia se llama Coronaviridae, de una subfamilia Ortocoronaviridae, incluye una amplia variedad de coronavirus. Estos son patógenos reconocidos en humanos, mamíferos y aves. Es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus ARN monocatenario positivo. ¿Qué significa esto? Déjenme explicarles. La diferencia entre una bacteria y un virus es que a veces los virus están compuestos por ARN. ¿Qué significa eso? Eso les da la potestad a ellos de poder mutar. ¿Qué significa? De que puedan pasar de una persona a otra, pero de una forma más agresiva, por decírselos así. Entonces, esa forma, al ser ARN positivo, eso les permite mutar. Entonces, si ustedes se han fijado en las noticias que dicen el coronavirus mutó, y en efecto tiene la potestad de mutar debido a que es un ARN positivo. Puede provocar una enfermedad respiratoria aguda y neumonía. Obviamente todos sabemos, ¿verdad?, que para que se dé una neumonía tiene que ser una enfermedad grave. COVID-19 puede provocar ese tipo de neumonía. Y como todos sabemos también, fue detectado por primera vez en el año 2019, en diciembre. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, ustedes aquí pueden ver una imagen en el mercado de mariscos de China. En diciembre del 2019, dice que todos sabemos y recordamos ese fatídico mes que se presentó en Wuhan, en provincia de Hubei, China, un brote de neumonía de causa desconocida. Hasta ese momento no se sabía si era una pandemia. En ese momento solo era un brote, ¿verdad? Brote se le llama al aumento inusual de casos de alguna enfermedad en algún lugar. Eso es un brote. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud supo que había un brote de neumonía en China, ellos se dieron cuenta, entonces mandaron a estudiar por qué era ese brote. Entonces se informó a la Organización Mundial de la Salud la presencia de un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo que era de causa desconocida hasta ese momento. Y se estableció que era proveniente del mercado de mariscos de China. Después la Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero, o sea, un mes después, un brote de coronavirus en China como una emergencia de salud pública de importancia internacional, que fue ahí cuando algunos países empezaron a cerrar fronteras. Posteriormente, cuando ya se salió de control y ya muchos países asiáticos, europeos empezaron a cerrar fronteras, la Organización Mundial de la Salud indicó el 11 de febrero que el COVID-19 sería el nombre oficial de la enfermedad provocada por el nuevo y el mortífero virus. Entonces, habían muchas hipótesis de cómo había surgido. Se supo que probablemente fue ahí en el mercado de mariscos. Incluso se dijo de que había sido un virus formado u originado en un laboratorio chino. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo sus diligencias y se descartó totalmente de que no había sido un virus que haya sido creado por el hombre, ¿verdad? Posteriormente surgieron varias hipótesis. Una de ellas fue que surgió entre la fusión de un murciélago, de una serpiente y de los mariscos, obviamente, aquí lo pueden ver ustedes. Entonces, ¿y cómo pudo ser transferida del animal al hombre? Bueno, esto se llama enfermedad zoonótica y existe.
Para quienes no lo conocen, sepan lo que enfermedad zoonótica es aquella enfermedad que es transmitida de un animal a un hombre, y conocemos muchas. En este caso, dice, es una enfermedad zoonótica altamente patogénica, o sea, agresiva, principalmente en aquellas personas cuyas defensas o su sistema inmunológico es bajo. Por ejemplo, en aquellas personas que tienen desnutrición, diabetes, VIH, enfermedades de base o cáncer. Ok. Posteriormente, se investigó cómo había sido la transmisión zoonótica del animal al hombre. Entonces se supo que fue a través de contacto directo de secreciones o gotitas respiratorias que pudo haber sido traspasada del animal al hombre. Entonces, por eso se considera también el COVID-19 una enfermedad zoonótica. Ahora, hablando en cuanto a transmisión de ser humano, ¿verdad? De hombre a hombre, la transmisión, pues ahí se dice que hay varios mecanismos. Uno de ellos es el mecanismo de gotas grandes. La transmisión de COVID puede ocurrir a través de una transmisión de gotas grandes, con un riesgo limitado de alrededor de 1.5 a 2 metros del paciente. Si ustedes pueden ver esta imagen, cuando una persona habla, libera aerosoles o gotitas o secreciones respiratorias de su boca y quedan en el aire. Entonces, esas gotitas o gotículas que son invisibles ante nuestros ojos, esas quedan en el aire. Entonces, si una persona está cerca de donde yo estornudé o donde yo estoy hablando y hay gotículas, entonces si esa persona inhala esa gotita respiratoria y si está contagiado con el COVID, obviamente se va a contagiar. Y eso se le llama la transmisión aérea. Parece cada vez más probable que el COVID-19 también se transmita a través del aire, ¿verdad? Pequeñas partículas que permanecen en el aire por más tiempo. Un estudio reciente sobre COVID-19 demostró la capacidad del virus de persistir en aerosoles durante horas, haciendo posible la transmisión por aerosoles. Entonces, sí es posible la transmisión a través de aerosoles, ¿verdad? Porque las gotículas quedan en el aire. También existe la posibilidad de un contacto a través de fomites, ¿verdad? ¿Qué significa eso? A través de fomites. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Si yo soy una persona que estoy infectado con COVID, estornudo cerca de un escritorio sin mascarilla, y si alguien sano toca ese escritorio ya contagiado con COVID y tocó la secreción respiratoria, luego lleva la mano a la mucosa de los ojos o a la mucosa de la nariz, entonces esa es una transmisión que se considera transmisión por fomite, que sí es posible que se pueda contagiar la persona. Aquí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Que la persona toca la superficie y luego es llevada a las mucosas de la boca y puede ser transmitida probablemente. ¿Se han preguntado ustedes si las personas que están contagiadas con COVID y que no tienen síntomas pueden contagiar a otra persona? Claro que lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden contagiar al igual que otra persona que esté con síntomas, ¿verdad? Entonces sí es posible. Ok, ¿cómo es el curso de la enfermedad? Cuando digo curso de la enfermedad, perdón, es la evolución que presenta la enfermedad. Es decir, el periodo de incubación es el periodo o el tiempo el que va a tardar en presentar síntomas una persona después de que estuvo expuesto a una persona positiva con COVID-19. El periodo de incubación del COVID-19 es de 2 días a 14 días. Sin embargo, en unos pacientes dice que la incubación puede ser aún más prolongada. Que algunas personas dicen, no, dice, yo estuve en contacto con una persona positiva hace 5 días. Si ya no me hizo nada en 5 días, ya no tuve síntomas. No, o sea, pueden pasar 2 semanas y le puede dar síntomas, aún después de que haya estado en contacto con esa persona positiva 2 semanas. Entonces, la evolución típica de la enfermedad es que probablemente si vaya a evolucionar a un COVID grave, puede presentar dificultad respiratoria alrededor del 6º día después de la exposición, puede ingresar al hospital 8 días después y puede necesitar unidad de cuidados intensivos 10 días después en caso de que sea evolución grave de un COVID-19. Sin embargo, quiero que sepan que anteriormente a COVID-19 ya existía una gama de coronavirus.
coronavirus como tal. Recuerden que la familia del virus es coronavirus, pero se subdivide en subfamilias. Una subfamilia es el COVID-19, pero anteriormente al COVID-19 ya habían habido eh, unas epidemias. La diferencia entre epidemia y pandemia es que epidemia es en una zona regional, en un país, por decírselo así, y pandemia desde todo el mundo, ¿verdad? Que se expandió a todo el mundo. Entonces, el primer coronavirus que se supo fue en el año 2012. También, obviamente, fue en China, se llamaba SARS-CoV. Esta tuvo una letalidad del 12%. Posteriormente, en el 5 años después, se presentó el síndrome respiratorio grave del Medio Oriente, que se llamaba MERS. Este tuvo una letalidad del 38%. Y actualmente en el COVID-19, en el año 2019, se presentó este nuevo virus, el nuevo coronavirus, con una letalidad del 5%. ¿A qué me refiero cuando hablo de letalidad del 5%? Por ejemplo, si 100 personas son contagiados, significa que probablemente 5 personas vayan a morir por COVID grave. A eso me refiero cuando les hablo de la tasa de letalidad. Gracias a Dios, aún el COVID-19, siendo una tasa de letalidad 5%, han habido muchísimas muertes. ¿Se imaginan una pandemia con el virus del MERS, que tiene una letalidad del 38%? Entonces, esa es la diferencia entre la letalidad entre los coronavirus que han causado epidemia y pandemia. Como todos sabemos, los síntomas del nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda, ¿verdad? Ya les explicaba en la clase anterior cuál es la diferencia entre agudo y crónico. Una enfermedad aguda va a presentar fiebre alta, tos, la tos es generalmente seca, hay dolor de cabeza, malestar general, hay congestión nasal, o en algunos casos, algunos pacientes pueden presentar pérdida del gusto, pérdida del olfato, pueden presentar síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos o dolor abdominal. Esos son algunos de los síntomas que se han conocido. El diagnóstico, todos lo sabemos, ¿verdad? Es mediante un hisopado en la nariz y en la boca. Ese es la PCR en tiempo real, pero también existen otras pruebas rápidas, la prueba rápida del hisopado del antígeno y la prueba rápida de anticuerpos, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que la más confiable es la PCR en tiempo real. No hay tratamiento para esta enfermedad, ¿verdad? Se tratan los síntomas. Actualmente hay tratamientos que atenúan la enfermedad, pero hasta el momento algo que podamos decir, este medicamento cura el COVID-19, no lo hay. Y sabemos que hay vacunas en proceso, ¿verdad? Que ya han demostrado su eficacia. Entonces más adelante vamos a ver de qué tipo de vacunas. Esta pirámide sí les voy a pedir que se la aprendan, por favor. Apréndansela. Esto se refiere a la tasa de letalidad de COVID-19. ¿Qué significa? Que de cada 100 personas, el 5% van a fallecer. Eso es la tasa de letalidad. El 15% probablemente van a requerir hospitalización porque puede ser que sean COVID moderados a graves. Y el 80% van a ser formas leves o incluso hay personas que no presentan síntomas. Entonces, a eso se refiere esta pirámide, que da a demostrar que la tasa de letalidad es el 5%. Es importante que ustedes sepan cuándo es un caso sospechoso, cuándo es un caso probable, cuándo es un caso confirmado y cuándo es un caso recuperado. Un caso sospechoso es toda persona con infección respiratoria aguda que en los últimos 14 días haya tenido contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 o antecedentes de viaje o residencia en un lugar que reporta transmisión comunitaria con o sin fiebre o al menos uno de los siguientes signos y síntomas: tos, dificultad para respirar y dolor de garganta, o síntomas gastrointestinales como diarreas y vómitos. Eso es una definición de caso sospechoso. ¿Cuándo se considera un paciente sospechoso? El caso confirmado es toda persona que le hayan hecho la prueba y que haya salido positiva. ¿Y cuándo decimos nosotros que es caso recuperado? El caso recuperado es, por ejemplo, a un paciente que le ha dado COVID leve a moderado. Entonces dice que ya le han hecho la prueba, ¿verdad? Entonces ya le dijeron, usted está positivo. Ok, para decir que fue recuperado, tuvo que haber pasado
haber cumplido 13 días después del inicio de síntomas y que ya no tenga fiebre y que se haya mejorado de los síntomas respiratorios. Entonces, para yo decir que un paciente está recuperado de COVID-19 es 13 días después de sus síntomas, ¿verdad? Y otra cosa importante es que la Organización Mundial de la Salud dice que un paciente deja de ser infectante 10 días después del inicio de síntomas. Y en personas que no tienen síntomas, ¿verdad? Y que hayan sido confirmadas por COVID-19, van a ser recuperados 10 días después del inicio de la toma de la PCR o del hisopado, ¿verdad? Entonces, así se considera un caso recuperado en personas que no tienen síntomas y en personas que les dio COVID leve a moderado. Eso sí me gustaría que lo lean detenidamente y que sepan la diferencia cuando es un caso recuperado en personas asintomáticas y cuando es un caso recuperado en personas que les dio COVID leve a moderado. Bueno, y un arma que tenemos contra el COVID-19 sabemos que es lavarnos las manos. Y el mecanismo de acción del lavado de manos es que al momento de hacernos espuma, al de hacer espuma en las manos, cambia el pH, ¿verdad? Con el cual nos estamos lavando las manos y es eso que hace que muera el virus. Esa es la simple y sencilla razón por la que nosotros debemos lavarnos las manos para matar el virus que andamos en las manos. Tienen que saber también que en las superficies el virus permanece, no solo en la vía respiratoria. Entonces, recuérdense que es un virus ARN y que puede mutar y que puede estar en alguna superficie por un tiempo. Por ejemplo, en el aluminio dice que puede estar de 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos 8 horas. Por eso es que no es recomendable los guantes para personas que no son del sistema de salud. He visto al inicio de la pandemia, mirábamos a muchas personas con guantes en los supermercados. Y entonces el guante daba una falsa sensación de seguridad. Entonces creía que al andar el guante no se iba a contagiar. Sin embargo, probablemente el guante andaba en el virus andaba en el guante. Entonces, esa es la razón por la que no se sugiere el guante, sino más bien un lavado de manos. Dice que el virus puede estar 2 días en el acero, puede estar 4 días en la madera, en el vidrio, en el papel y en el plástico 5 días. Entonces, cuán importante es hacer la limpieza de nuestros escritorios, de las manijas de las puertas, etcétera, ¿verdad? Porque sabemos que el virus puede estar en las superficies. Aquí les muestro algo sobre un proyecto que hicimos con algunos alumnos de la clase Siempre de Salud y Vida. Ellos hicieron un proyecto en el cual realizaron un PNI, se llamaba, y ellos hicieron también unas encuestas de satisfacción, en ese momento no había vacuna todavía, y lo que hicimos fue un proyecto para reforzar lo que eran las medidas de prevención contra COVID-19. Entonces tuvo un gran impacto en la sociedad. Ellos me mostraron evidencias, cuáles eran las actividades que ellos hacían, etcétera. Aquí pueden ver a un alumno con sus evidencias. Ahora, jóvenes, les voy a hablar acerca de los lineamientos de la vacuna y se preguntarán por qué nos va a hablar de la vacuna. Porque recuerden que su proyecto se basa en la concientización a la sociedad sobre la vacuna COVID-19. Vamos a hablar en este caso sobre la del fabricante AstraZeneca, porque es la vacuna que con más cantidad han traído en el país y que probablemente sea la vacuna que vaya a venir con más cantidad. Sin embargo, la mayoría de las vacunas, la mayoría en cuanto a efectos adversos y eficacia andan casi igual. Lo que cambia es el periodo de vacunación entre la primera y la segunda dosis, o incluso hay algunas que solo tienen una dosis. Bueno, ¿por qué se creó la vacuna? Bueno, obviamente para control de la pandemia, ¿verdad? Al 17 de febrero de este año, del 2021, se han autorizado para uso de emergencia 3 vacunas por las autoridades regulatorias mundiales estrictas. Aquí en nuestro país se llama ARSA, ¿verdad? Agencia Reguladora Sanitaria. El ARSA es el único ente que puede permitir dejar entrar vacunas. Si el ARSA no autoriza ninguna vacuna, ya sea de Estados Unidos o de Rusia, ninguna puede entrar.
Y sabemos que las que están autorizadas mundialmente son Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Y otras que han sido precalificadas por la Organización Mundial de la Salud, como Sputnik V, que es la vacuna rusa, la de Johnson Johnson. Ya vamos a hablar un poquito más adelante, que probablemente creo que ustedes ya hayan escuchado. Al 26 de febrero del 2021, se encontraban en desarrollo acelerado 256 vacunas. Imagínense qué cantidad de vacunas. 256, 74 en evolución clínica y 182 en evaluación preclínica, las cuales se están desarrollando en diferentes plataformas con diferentes esquemas y vías de administración, por lo que habrá disponibilidad de varias vacunas. Eso es lo que muchos esperamos, ¿verdad? Que haya vacunas para todos, primero Dios. Fíjense que en Cuba hay una vacuna que se llama La Soberana. Esa, es una vacuna que ahorita fue precalificada por la Organización Mundial de la Salud y ya con la precalificación ya la están aplicando en Cuba. Hasta el momento no ha habido ningún efecto adverso severo con la Soberana, que es la vacuna. Y bueno, hasta el momento también con la vacuna AstraZeneca son casos muy esporádicos. Creo que un caso que se reportó aquí en Honduras, probablemente la paciente era epiléptica y como que la vacuna le ayudó a acelerar ese proceso. Sin embargo, a ciencia cierta, científicamente no se sabe. Probablemente algunos neurólogos dicen ya estaba por convulsionar o el tipo de vacuna, la persona no tenía las buenas defensas, etcétera, etcétera. Entonces ahorita vamos a hablar quiénes son candidatos para la vacuna y cuál es la eficacia de la vacuna. La vacuna contra la COVID-19, la fabricante AstraZeneca. Este es un tipo de vacuna vector viral no replicante. ¿Para qué significa esto? Que la vacuna, cuando me la administran al cuerpo, no tiene la capacidad de producir la enfermedad como tal. O sea, porque hay algunas personas que dicen, yo no me pongo la vacuna porque es capaz y me da la enfermedad de COVID. No, al ser no replicante, no tiene la capacidad para producir la enfermedad. Entonces, está indicada para la inmunización activa. Cuando hablamos de inmunización, es vacunación, ¿verdad? Porque lo vamos a estar mencionando. Está indicada para inmunización activa en personas mayores de 18 años para la prevención de la enfermedad por coronavirus 2019. Totalmente contraindicada en menores de 18 años. Algunas características de la vacuna AstraZeneca, como ustedes lo pueden ver, vienen en frascos de 10 ml, ¿verdad? Para solución inyectable, ¿verdad? La vacuna COVID AstraZeneca es una suspensión inyectable incolora, ¿verdad? Es transparente, a ligeramente opaca. Aquí podemos ver las características, es como clarita más o menos. ¿Para quiénes está indicada? Ya habíamos dicho, para personas mayores de 18 años. En cuanto a la vacuna AstraZeneca, la primera dosis se pone el momento que viene al país, ¿verdad? ¿Y cuándo va a ser la segunda dosis? Va a ser 2 meses después de la primera dosis o máximo va a ser 3 meses después de la primera dosis. Por ejemplo, nosotros, en el caso de nosotros, nos pusieron la vacuna AstraZeneca el 15 de marzo. Entonces, la segunda dosis la tenemos para el 15 de mayo. O sea, máximo podemos esperar hasta el 15 de junio en caso de que no vinieran nuestras segundas dosis. Dice que si la administración de la segunda dosis se retrasa más allá de los 3 meses, debe administrarse en cuanto antes. ¿Por qué? Porque si pasa más tiempo de los 3 meses, probablemente la eficacia de la vacuna disminuya, ¿verdad? Entonces ya no sea tan efectiva como cuando se haya puesto las 2 dosis en el tiempo que corresponde. Se recomienda que las personas que reciben una primera dosis de la vacuna COVID-19 AstraZeneca completen el esquema de vacunación con la COVID-19 AstraZeneca para lograr protección. Actualmente no hay evidencia sobre la necesidad de una dosis de refuerzo. Esto creo que lo aclaran porque algún personal de salud decía al inicio de que se iba a poner AstraZeneca, una dosis de AstraZeneca, y que cuando viniera la vacuna rusa, la Sputnik, se iban a poner la vacuna rusa.
Entonces, no, eso no es posible. O sea, quien inicia AstraZeneca tiene que terminar con AstraZeneca. No es que me voy a poner una y me voy a poner otra, no. Y también dice que hasta el momento no se conoce si vamos a ocupar una dosis de refuerzo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes se fijan en la Jornada Nacional de Vacunación, que se da todos los años, nos ponen un refuerzo de la vacuna de la influenza. Probablemente, no digo que así vaya a ser, pero existe la posibilidad de que así vaya a ser la vacuna contra la COVID-19, que sea un refuerzo anual. Incluso en algunos artículos científicos dice que el refuerzo pueda ser cada 6 meses, porque la inmunidad de la vacuna aún no se conoce, de ninguna vacuna no se conoce. Entonces probablemente sea 6 meses, que es lo que científicamente se ha mencionado. Entonces puede ser cada 6 meses que nos estemos vacunando o puede ser cada año. El esquema de vacunación, bueno, cuando hablamos de combinar una vacuna con otra, dice que no hay datos sobre intercambiabilidad de una vacuna de COVID-19 con otras. Es decir, no se sugiere que una persona que se haya vacunado con la COVID-19 se aplique otro tipo de vacuna en esos 14 días. ¿Por qué? Porque puede hacer reacción con la vacuna. O sea que si usted se pone un medicamento inyectado, si usted se está poniendo penicilina benzatínica cada 6 meses o cada 21 días, perdón, por 6 meses, o X inyección, no se recomienda suspenderla por el periodo de los 14 días después de la segunda dosis. O sea, tiene que esperar 2 meses más 14 días para aplicarse otro tipo de vacuna. Dice, debe haber un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de esta vacuna y cualquier otra vacuna contra enfermedades hasta que se disponga de datos sobre la coadministración con otras vacunas. Ok, recuerden que este tipo de vacuna se hicieron varios ensayos. Uno de los primeros ensayos que se hizo fue en la población mayor de 60 a 65 años. Dice que, si bien es cierto, el ensayo se realizó en un pequeño grupo. La respuesta inmunitaria de la vacuna está bien documentada y son similares a otros grupos de edad. Es segura en este grupo de edad. A la vez está claro que el riesgo de COVID-19 grave y la muerte aumentan con la edad, por lo que su beneficio es algo. ¿A qué se refiere esto? Que hay pacientes mayores de 65 años que dicen que por temor no se quieren poner la vacuna, pero, o sea, por la vacuna como tal nadie ha muerto, pero sí, obviamente, ha muerto personas por casos graves de COVID-19. Entonces, el beneficio de la vacuna supera el riesgo de los efectos adversos, que más adelante vamos a mencionar cuáles son los efectos adversos de la vacuna. Obviamente, es un medicamento administrado al cuerpo, entonces toda vacuna, todo biológico, toda vacuna tiene un efecto adverso. Incluso las vacunas de los menores de 5 años, las vacunas de los niños tienen efecto adverso, etc. Personas con comorbilidades dicen, en los ensayos se demostró la eficacia y seguridad en pacientes con comorbilidades como obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias como asma bronquial y diabetes. En esas personas se demostró que demostró buena eficacia y seguridad la vacuna. Entonces, sí es importante que este tipo de personas se apliquen la vacuna. Y dice que la vacunación de poblaciones específica es la siguiente. Poblaciones para las que existen datos limitados de ensayos clínicos en la fase 2, 3 y la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación en personas, incluso en personas mayores de 95 años. El riesgo de COVID-19 dice que es severo, obviamente por la edad avanzada, y después puede procederle la muerte. La eficacia y la seguridad de la vacuna son comparables en todos los grupos de edad. En mayores de 18 años se recomienda la vacunación. Mujeres lactando, fíjense que hubo un estudio acerca de si una mujer lactando podía ponerse la vacuna o no, porque se desconocía, bueno, y se desconoce hasta este momento si la vacuna se excreta, ¿verdad? Si el virus se excreta por la leche materna. No existen datos científicos hasta el momento. Tengo compañeras que son médicos, compañeras de trabajo,
una que tiene un bebé de 2 meses lactando y otra que tiene un bebé de 3 meses y se aplicaron la vacuna. ¿Por qué? Porque el beneficio de ellas superaba el riesgo, porque trabajan en sala COVID. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo lo siguiente: mujeres lactando que formen parte de un grupo priorizado deben vacunarse. Como la vacuna AstraZeneca no es una vacuna replicante, o sea, no es una vacuna que vaya a provocar la enfermedad del COVID-19 en el cuerpo, es poco probable que represente un riesgo para el niño que amamanta. Eso fue lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, algunos médicos decidieron vacunarse. Y les estoy hablando de médicos que estaban dando lactancia materna exclusiva. No es como que estaban dando lactancia y algún tipo de fórmula, no. Era lactancia materna exclusiva. Personas con VIH positivo, sabemos que en este tipo de personas la inmunidad es baja, ¿verdad? Porque tienen el conteo de linfocitos totalmente bajo. Y los linfocitos, recuerden que son las células, por decirlo así, las células guardianas de nuestro cuerpo. Son las células que nos dan la defensa en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué dijo la Organización Mundial de la Salud respecto a las personas con VIH? Dice que tienen alto riesgo de COVID-19 grave. Por lo tanto, no fueron considerados en el ensayo. No se les aplicó la vacuna, ¿verdad? Pero sí se dijo que era eficaz y segura, debido a que obviamente sabemos que el COVID-19 les puede llevar a evolucionar a una enfermedad grave, más no así la vacuna. Entonces concluyeron que el beneficio de la vacuna superaba el riesgo, por lo tanto sí puede vacunarse. Ajá. Vacunación de poblaciones específicas. Algunas personas que tienen alguna enfermedad como cáncer, como alguna enfermedad como leucemia, alguna enfermedad como lupus eritematoso sistémico, a ese tipo de enfermedades se le llama enfermedad inmune o enfermedad inmunocomprometida. Dice, personas inmunocomprometidas que forman parte de un grupo priorizado deben ser vacunadas, ya que tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave. No obstante, pueden tener una respuesta disminuida, pero dado que no es un virus replicativo, no representa el riesgo. Significa que la vacuna no les va a provocar la enfermedad, sino que les va a crear anticuerpos contra la enfermedad. Personas con enfermedades autoinmunes también no tienen contraindicación para la vacuna, o sea que se les puede aplicar la vacuna. Personas que hayan tenido previamente una infección por COVID-19 también pueden vacunarse, ya sea que haya sido COVID-19 sin síntomas, COVID-19 leve o COVID-19 grave. La única contraindicación es, por ejemplo, a un paciente que haya tenido COVID-19 y que se le hayan administrado anticuerpos monoclonales. ¿A qué me refiero con eso? No sé si ustedes han escuchado un medicamento que se llama tocilizumab. Ese es un medicamento que se llama anticuerpo monoclonal, que es ya para COVID-19 grave. Entonces, si a esa persona se le aplicó ese medicamento, se le puede poner la vacuna, pero tiene que esperar 3 meses, o sea, 90 días después, para ser candidato para la vacuna. Otras consideraciones sobre la vacuna es que los análisis preliminares han demostrado una eficacia ligeramente reducida contra la variante B117 en el ensayo del Reino Unido de los anticuerpos neutralizantes. Si ustedes recuerdan y han escuchado en las noticias que la nueva variante del virus inició en Reino Unido y en Sudáfrica, perdón, en Sudamérica, en Sudamérica y en Reino Unido. Entonces, se demostró, según el ensayo clínico, que la vacuna AstraZeneca demostraba eficacia y seguridad contra la nueva variante. O sea que sí nos puede proteger contra la nueva variante, aun que haya mutado el virus. En cuanto a viajeros, la Organización Mundial de la Salud dice no recomienda la vacuna a COVID-19 a los viajeros. Obviamente, si está vacunado, pues muchísimo mejor. Pero no es como que en el aeropuerto les van a impedir viajar porque no tengan la vacuna. No, puede viajar con una PCR negativa. Algunas otras consideraciones es que recuerden que con la introducción de la vacuna al esquema de vacunación, como parte ya del esquema de vacunación hondureño, solo es como una medida adicional. No es como que la vacuna nos vaya a venir y vaya a parar la pandemia.
La vacunación es como parte de la medida como la mascarilla, ¿verdad? Aún no hay evidencias de un efecto de la vacuna sobre la transmisión. Las intervenciones no farmacéuticas deben continuar, dice, incluyendo el uso de mascarilla facial, distanciamiento físico, lavado de manos y otras medidas basadas en la epidemiología, ¿verdad? Para cuidarnos del COVID-19. Bueno, aquí les muestro una imagen en la cual el personal de salud, gracias a Dios, pudimos ser inoculados ya con la vacuna AstraZeneca. En este caso, créanme que al inicio había nervios, ¿verdad? Obviamente, yo sé que también muchos de ustedes están pensando si tendrían la disponibilidad, se la pondrían o no, pero nunca lo pensé dos veces. Nunca lo pensé entre si ponérmela o no, porque científicamente hablando, sabemos que una vacuna es para crear anticuerpos contra una enfermedad. Entonces nosotros como personal de salud, obviamente primero creemos en Dios, posteriormente en la ciencia. Entonces, por lo tanto, sabíamos que era una vacuna que al menos iba a ayudar a atenuar la pandemia. Nos la aplicaron del fabricante AstraZeneca, la primera dosis el 15 de marzo y 2 meses después nos van a aplicar la segunda dosis. Nos aplicaron una dosis de 0.5 ml de forma intramuscular aquí en el brazo, ¿verdad? En el músculo deltoides. ¿Cuáles son los efectos adversos que personalmente yo tuve? Fueron nada más un malestar general al día siguiente. No presenté fiebre, no presenté dolor de cabeza. Aún yo ya había leído cuáles eran los efectos adversos. Incluso yo les comparto, yo soy una persona asmática. Entonces yo pensé que me iban a dar efectos como la vacuna influenza, que me pongo anual. La vacuna influenza prácticamente me da fiebre, dolor de cabeza, malestar general, me da gripe, prácticamente casi los mismos síntomas de la influenza. Entonces, yo más o menos me esperaba que me diera esos síntomas la vacuna de COVID-19, pero gracias a Dios no. Sin embargo, los efectos adversos solo fueron malestar general. Ok, hablando en cuanto a eficacia de la vacuna, jóvenes, la vacuna tiene un 70% de eficacia. Hay vacunas con mejores eficacias. Por ejemplo, todo lo que son la vacuna de Pfizer, Moderna y Sputnik tienen una eficacia arriba del 90%. Cuando hablo de eficacia, me refiero a cuán segura es para no contagiarme del virus. O sea que la vacuna AstraZeneca tiene 70% de posibilidades de que yo no me contagie de la enfermedad, pero hay un 30% de que yo puedo contagiarme aún estando vacunado. Entonces, ojo, una pregunta, ¿me puedo contagiar yo de COVID-19 aún estando vacunado? Por supuesto que sí, ¿verdad? Tengo el 30% de posibilidades de contraer el virus. Sin embargo, si yo teniendo la vacuna me contagio de COVID-19, dice que tengo el 100% de eficacia de que a mí no me va a dar el COVID-19 grave. Me puede dar leve o incluso asintomático, pero la vacuna es 100% eficaz, según lo que científicamente se dice, es eficaz en el 100% para que no evolucione a un COVID-19 grave. Dice, en el ensayo se observó que los niveles de anticuerpos aumentan al aumentar el intervalo entre dosis, dentro del rango de 4 semanas a 12 semanas. ¿Qué significa esto? Que mis anticuerpos van a aumentar o mi eficacia va a aumentar cuando a mí me pongan la segunda dosis. Ahorita no tengo la eficacia del 70%. Voy a tenerla hasta después de que me pongan la segunda dosis, ¿verdad? 14 días después, ojo, 14 días después de que me pongan la segunda dosis, yo voy a obtener la eficacia de la vacuna. Dice que durante el ensayo no se hospitalizó a ninguna persona, ¿verdad?, a la primera dosis, y estas personas se les dieron seguimiento 80 días después. Las reacciones adversas es muy importante que ustedes las conozcan, porque cuando estén haciendo la encuesta de proyecto, las personas les van a preguntar, ¿y cuáles son las reacciones de esa vacuna? Bueno, una de cada 100 personas va a presentar dolor, ¿verdad?, en el lugar donde se aplicó la vacuna, sensibilidad, puede presentar picazón o moretes en el sitio de la inyección, puede presentar malestar general, que fue la reacción adversa que yo presenté, puede presentar escalofríos, sensación de fiebre, dolor de cabeza, puede presentar náuseas, dolor articular o dolor muscular. Les voy a comentar una experiencia
que nosotros como personal de salud pasamos. En el lugar que a mí me vacunaron, estábamos pasando por grupos de 10 personas. Se nos convocaba a tal hora. Usted tiene cita para la 1 de la tarde para aplicarse la vacuna. Entonces, recuerden que la vacuna, como toda vacuna, puede presentar reacción adversa. Obviamente, habían colegas para reanimación pulmonar, habían colegas verificando si estaba saturando de una persona, primero pasábamos con otro colega que fuéramos evaluados, si éramos alérgicos a algún medicamento, si habíamos sido alérgicos a algún tipo de vacuna, porque, ojo, todo eso nos orienta para que probablemente la persona no sea candidata para recibir la vacuna. Entonces, sí, entre los compañeros había un ambiente como de nervios. Incluso me recuerdo una compañera auxiliar de enfermería presentó una crisis de ansiedad posterior a la vacuna, pero los signos vitales normales, la presión arterial normal, el pulso normal, la frecuencia respiratoria normal. La crisis de ansiedad le duró como 5 minutos. Ella dice que sintió como un hormigueo en los pies, en las manos, y quizás se imaginó que le iba a suceder algo y probablemente le dio una crisis de ansiedad. Entonces, esta pues no se considera como una reacción adversa como tal, sino como una manifestación de que el paciente pueda presentar cuando le apliquen la vacuna. Entonces, para que lo sepan también. Dice que también son frecuentes, 1 de cada 1000 personas van a presentar enrojecimiento, hinchazón, fiebre, vómito o diarrea. Nadie. Yo creo que al menos de las personas que yo fui ese día no presentaron ninguno de estos síntomas. Y poco frecuentes, pues 1 en 10.000 personas va a presentar somnolencia, mareo, se le va a quitar el apetito. Algunas personas dijeron que hambre les había dado la vacuna, no sé qué tan cierto sea, porque a mí no me dio eso. Dice que en algunas personas se le puede inflamar los ganglios, ¿verdad? Axilares, ganglios inguinales, puede presentar sudoración excesiva o picazón en todo el cuerpo y la piel. Entonces, pero esas son muy poco frecuentes, 1 de cada 10.000 personas. Entonces, ustedes como entes que van a ayudar a este tipo de personas para concientizar o para informar, tienen que saber cuáles van a ser las reacciones muy frecuentes, las reacciones frecuentes y las reacciones poco frecuentes. Cuando hablamos de población objetivo es a quién se va a aplicar la vacuna. Bueno, obviamente va a ser a todos los trabajadores de la salud, de la Secretaría de Salud, del Instituto Hondureño de Seguridad Social y los trabajadores de salud privados, del sistema privado. La población mayor de 60 años, ¿verdad? O la población de 18 años a 59 años que presente cualquier enfermedad crónica como la siguiente, ya sea hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, tuberculosis activa, VIH, enfermedad renal crónica, trastorno neurológico crónico, enfermedad hepática crónica, trastornos de las células falciformes, que es como un tipo de anemia, cáncer con inmunosupresión directa, cáncer sin inmunosupresión y todos aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal arriba de 40. Recuerdan, ya les expliqué el índice de masa corporal de 40, ¿verdad? Sí, con solo estar en preobesidad era arriba de 25. Entonces, estamos hablando de una obesidad severa ya, arriba de índice de masa corporal arriba de 40. Y también se va a vacunar a trabajadores esenciales para el funcionamiento del Estado y la economía, o sea, personas que atienden directamente a otra persona, los bancos, las cooperativas, etc. Ahora, ustedes deben de saber que, como toda vacuna, tiene una contraindicación, o sea, que no se le puede aplicar la vacuna. Las contraindicaciones son las siguientes: que ande con una enfermedad aguda, moderada o severa, con o sin fiebre. O sea que si una persona tuvo fiebre ese día, no se le puede aplicar la vacuna. Incluso cuando nosotros nos dieron las indicaciones, nosotros nos encargamos de capacitar a otros colegas y al centro de triaje, por ejemplo. Entonces nos dieron los siguientes lineamientos. El día de la vacuna tiene que haber dormido 8 horas antes. Si usted es hipertenso o diabético, no se tome el medicamento ese día. ¿Por qué? Porque puede
puede estar directamente relacionado con alguna interacción con la vacuna. Se la puede tomar posteriormente, 3 o 4 horas después de que le hayan puesto la vacuna. También se nos dijo que no fuéramos a tomar algún medicamento extraño que no hayamos tomado ese día, algún tipo de alimento que nos cause alergia, tampoco que fuéramos a comer ese día, y no hacer ejercicio extremo tampoco ese día. ¿Cuáles son las contraindicaciones específicas? No administrar en personas con antecedentes conocidos de una reacción anafiláctica a cualquier componente de la vacuna. ¿A qué se refiere esto? Que si ustedes conocen a una persona que tiene reacciones alérgicas a algo, ojo, probablemente no sea candidato, porque si ya tuvo una reacción alérgica a algo, es una contraindicación que probablemente no se le ponga. O también que haya tenido historia de una reacción alérgica a una dosis previa de la vacuna. Por ejemplo, algunas enfermeras, no de aquí, del lugar de donde soy yo, pero sí hay enfermeras que yo creo que se desmayaron algunas, que tuvieron somnolencia, que incluso les dio una reacción un poco fuerte. Creo que a ellas no se les va a aplicar. Hasta el momento no se ha dicho nada, algún comunicado como que se va a suspender la vacuna, pero lo que he escuchado es que por decisión personal ellas no se la van a querer poner. Y está contraindicada también en los niños y adolescentes menores de 18 años. En el embarazo, ¿se ha preguntado a alguien si se la puede poner o no? Miren, aquí tenemos 2 compañeras que trabajan en la unidad de cuidados intensivos y se les dio la oportunidad de aplicarse la vacuna. Ellas personalmente decidieron que no, pero la Organización Mundial de la Salud dice: los datos de seguridad y eficacia disponibles actualmente son insuficientes para valorar los riesgos asociados, por lo que no se recomienda, a excepción que el beneficio supera el riesgo. Por ejemplo, trabajadoras de la salud con alto riesgo de exposición a pacientes con comorbilidades o pacientes con comorbilidades. Sin embargo, la vacuna no se replica. ¿Qué significa esto en otras palabras más sencillas? Les pongo el mismo ejemplo de las 2 compañeras que tenemos de trabajo. Ellas trabajan en una sala de unidad de cuidados intensivos. Sabemos que en ese lugar se liberan aerosoles, hay personas obviamente con una alta carga de COVID-19, están demasiado expuestas. Entonces, en este caso, la vacuna supera el beneficio, o sea, supera el riesgo, perdón. El beneficio es más alto. Entonces se les dijo a ellas de que era más el riesgo de estar trabajando en un lugar donde había muchas personas positivas y que si elegían la vacuna. Entonces, obviamente ahí ellas decidieron que no y no se les puso, pero sí se les daba la opción de colocárselo. Las precauciones es: no se registraron reacciones alérgicas graves y anafilaxis durante el ensayo. Sin embargo, como cualquier vacuna, puede presentarse, por lo que se recomienda observar todos los vacunados durante 15 minutos después de la vacunación. Sepan que cuando ustedes les pongan la vacuna, los van a tener 15 minutos y no les van a dar carnet, ahí van a estar 15 minutos sentaditos, ¿verdad? Porque puede ser que se maree, puede ser que le dé una reacción alérgica y es importante que estar vigilando al paciente porque para actuar en el momento. Las personas que previamente recibieron terapia con anticuerpos pasivos para COVID-19, lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Que habían recibido el medicamento tocilizumab, tenían que esperar 90 días o 3 meses para poder ser vacunados. Ok. Esto es solo para mencionarles que cuando venga la vacuna a Honduras, primero Dios sea pronto, y que sea para toda la población, es lo que se quiere para alcanzar una inmunidad de rebaño. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño es que queremos alcanzar una inmunidad en el 80% de la población. Pero bueno, estamos en Honduras, es como algo utópico, pero se puede alcanzar, claro que se puede. Entonces tenemos que saber que hay algo que se llama anafilaxia. La anafilaxia es en otras palabras, es una reacción adversa. Entonces, ustedes tienen que conocer. No solo la vacuna les puede causar una anafilaxia. Recuerden que está la penicilina benzatínica, la penicilina procaínica, algún tipo de medicamento les puede causar una anafilaxia, o algún alimento, alguna persona que sea alérgica. Entonces, quiero que ustedes tengan el conocimiento para cómo actuar en algún evento como estos. La anafilaxia es la presentación clínica más grave de las reacciones alérgicas sistémicas agudas, que afecta todo el cuerpo y puede causar picazón en todo el cuerpo, puede causar ronchas, se le puede hinchar la cara, la lengua
y debido a que se le hinchan las vías respiratorias, el paciente tiene dificultad para respirar, siente como que algo tiene atorado en la garganta y por lo tanto no puede respirar, siente mareos, puede tener diarrea, picazón en las manos, en las plantas de los pies. Incluso pueden haber pacientes que se les baje la presión o que pierdan el conocimiento, ¿verdad? Ya eso pues es otro tipo de cosas que ahorita lo que estamos hablando es anafilaxia. Sin embargo, tienen que saber que hay algunas personas que entran en crisis nerviosas o en crisis de ansiedad y tenemos que distinguir cuándo realmente es una anafilaxia. Obviamente no lo van a distinguir ustedes, pues les estoy hablando para que ustedes sepan nada más. Como si ustedes vayan, cuando pasen ese proceso por la vacunación, tienen que estar pendientes de que existe la posibilidad de que en alguna persona puede suceder. No todo es bueno. Hay que mencionar también las cosas como las reacciones adversas, pues porque en algunos países, como por ejemplo Brasil, se dijo que la vacuna era segura y que no presentaba reacciones adversas porque era otro tipo de vacuna que llevaron. Pero no, o sea, nosotros como personal de salud tenemos también que hablarles cuáles son las precauciones y cuáles son los efectos adversos. Una anafilaxia se puede confundir con una crisis de asma, una crisis de ansiedad, una crisis de urticaria, incluso una intoxicación alimentaria. Puede confundirse con un evento del corazón, evento cardiovascular, algo que el paciente esté somatizando, algún paciente que sea paciente psiquiátrico también, o que esté hiperventilando, o sea, que esté haciendo esto. Eso se puede confundir con una anafilaxia. Bueno, entonces ya cuando el paciente presenta anafilaxia ya es manejado por enfermeras y médicos, que ahí lo que hacen es ponerle el medicamento indicado, lo acuestan y le ponen su dosis de medicamento. Lo primero que se hace es poner, comercialmente se llama Alergil, que es el mismo difenhidramina. Ya si la difenhidramina no funciona, le ponen otro tipo de medicamento, esteroides, epinefrina, etcétera, ¿verdad? Eso no es como para que ustedes lo sepan, sino que para que lo conozcan y que aprendan un poco más. Este es el carnet de vacunación que les van a dar cuando se apliquen la vacuna, si son candidatos a la vacuna, ¿verdad? Miren, como ustedes van a ser parte del proyecto, yo respeto la decisión de que algunos no estén a favor de la vacuna. Sin embargo, si nosotros estamos en contra de la vacuna, no seamos entes de, o no seamos stop para que unas personas decidan o no ponerse la vacuna. Seamos entes de cambio. Sabemos que científicamente es algo que ha venido a ayudar a combatir y a parar y a tener un control de la pandemia. Entonces, si somos estamos en contra de aplicar o no la vacuna, está bien, respetamos la decisión. Pero como somos parte del proyecto, ustedes tienen que hacer un proyecto y tienen que hacer una intervención. Alguna persona que no quiera aplicarse la vacuna, hablarle acerca del beneficio de la vacuna, también hablarle del efecto adverso, que es rarísimo. Sin embargo, su acción es intervenir para que esa persona decida ponerse la vacuna. Este es el carnet de vacunación. De la parte del reverso se pone la fecha de la primera dosis, el nombre del fabricante y el número de lote. ¿Por qué se pone el número de lote? Porque, bueno, no sé si ustedes escucharon que la vacuna la verdad que fueron noticias totalmente amarillistas porque no sacaban nada científico. Decían que la vacuna AstraZeneca estaba causando trombos y coágulos en las personas que se la habían administrado. Se investigó. La Organización Mundial de la Salud averiguó y científicamente dijo, a través de artículos, que las personas que habían presentado coágulos eran porque tenían anomalías previamente en sus tiempos de coagulación. Eran personas que ya padecían de eso. Entonces, o sea, no es como que algunas personas que eran sanas presentaron coágulos, no. Solo las noticias dijeron la vacuna AstraZeneca presenta coágulos o tiene como efecto adverso coágulos en la sangre. Entonces, la Organización Mundial de la Salud por eso dio a conocer de que eran personas que ya anteriormente padecían de alguna anomalía en la sangre. Estos son algunos afiches y, ok, ahora vamos a hablar un poco acerca del proyecto. Esto es lo último. El proyecto tiene como nombre Vacúnate contra la COVID-19 y sigue protegiéndote, el cual se realizará de forma grupal mediante el tipo de estudio, conocimientos, actitudes y prácticas, con el objetivo de que cada alumno conozca sobre la vacuna COVID. Ya ustedes saben la vacuna. Cualquier duda, no duden en preguntarme también, ¿verdad? Puede ser en el grupo para despejar las dudas para todos. Y de esta manera
concientizar a las demás personas para que puedan ser vacunadas contra esta enfermedad o patología y como consecuente ayudar al control de la pandemia. Cada alumno realizará 5 encuestas. Miren, aquí fui condescendiente porque les tenía, el proyecto se nos dijo que lo hiciéramos con 20 encuestas cada alumno. Yo sé que llevan otras clases, yo sé que también tienen otra carga de algunos trabajan y tienen carga con su familia, etcétera. Entonces, fui condescendiente, les puse a cada alumno va a realizar 5 encuestas sobre la vacunación COVID-19. La encuesta ya está realizada, ya se les va a dar solo para que la apliquen. La pueden hacer ustedes, imprimirla, aplicarla de forma presencial, obviamente con las medidas de bioseguridad, distancia, mascarilla, o pueden también aplicarla de forma virtual. Si alguien del grupo dice, no, yo tengo una aplicación que podemos hacerla mediante una aplicación, también, con tal que al final la puedan consolidar, no hay problema. Después van a consolidar los datos de las respuestas y los van a analizar para posteriormente realizar un informe digital y un videíto, un video pequeño, no más de 5 minutos, puede hacer 2, 3 o 4 minutos, dando a conocer los resultados e intervenciones positivas. O sea, en un minuto lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, somos el grupo número 4 de la clase de salud y vida, realizamos el proyecto Vacúnate contra la COVID-19 y sigue protegiéndote. Realizamos un estudio, conocimiento, actitudes y prácticas mediante una encuesta a las personas en la cual arrojó los siguientes datos, ¿verdad? Y ustedes después desglosan cuáles son las intervenciones positivas que realizamos. Como alumnos realizamos un impacto en la sociedad debido a que concientizamos a las personas en la sociedad para que puedan hacer uso de la vacuna, aún sabiendo los efectos adversos, etcétera. O sea, lo importante es que ustedes den a conocer qué intervención realizaron para poder aplicarse la vacuna. ¿Y cuál va a ser el impacto de este proyecto? El presente proyecto tiene como impacto aportar a la universidad que la población estudiantil adquiera conocimiento sobre la actual pandemia por COVID-19 y de esta manera ser agentes que ayuden a contener el virus, disminuyendo así la posibilidad de contagio al tener y conocer las medidas correctas de prevención y contención. Además, conocer sobre los elementos técnicos, concientizar a la población con información científica sobre la importancia de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Recuerden que el conocimiento es poder. El que tiene el conocimiento tiene poder. ¿Y qué van a hacer? Bueno, van a organizar grupos de trabajo que ya están. Van a descargar la encuesta de la plataforma, también que ya se les dio, ya ahí está, solo que la descarguen. Cada alumno va a aplicar, aquí son 5 encuestas, va a aplicar 5 encuestas a 5 personas. Van a consolidar respuestas de encuestas, ya sean en porcentajes o en gráficas. Les explico cómo. Por ejemplo, la primera pregunta de la encuesta, recuerdo que es, dígame su sexo, hombre o mujer. Ahí se le desglosa hombre o mujer. La siguiente pregunta es, ¿estaría dispuesto a colocarse la vacuna? Sí o no. Entonces, esas preguntas al final ustedes las van a unir y en el informe van a dar a conocer. Por ejemplo, el 70% de la población encuestada dice que sí quiere ponerse la vacuna. El 30% no quiere por estas razones. El 50% son hombres y el 50% de los encuestados son mujeres, etcétera. Entonces, ese es algún tipo de análisis que pueden hacer en las preguntas. Van a realizar un informe también, por eso es que hay muchos integrantes en el grupo para que puedan dividirse el trabajo y van a realizar un pequeño video, no más de 5 minutos, de la experiencia del proyecto. Cuenten lo bonito que fue el proyecto para ustedes, qué fue lo positivo para el proyecto y cuáles son algunas de las recomendaciones, y pónganlas en el informe. ¿Y qué va a llevar el informe? Va a llevar portada, introducción, objetivos, la justificación. Justificación es, por ejemplo, valga la redundancia, cuál es la justificación que ustedes están haciendo este proyecto. La justificación en este caso es el impacto que ustedes van a causar en la sociedad, ¿verdad? El marco teórico, no más de 2 páginas, ahí es breve, sean breve porque prácticamente el marco teórico ya se sabe, pero si ustedes conocen algo nuevo o que quieran ponerlo, pueden poner. Los resultados y análisis de las respuestas de la encuesta, lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Las conclusiones,
conclusiones del proyecto como tal, ¿verdad? ¿Qué intervenciones realizaron y qué recomendaciones? Y la bibliografía en cuanto al marco teórico, háganlas en las normas APA. Bueno, eso es todo. Cualquier duda o pregunta, jóvenes, quedo a la orden y solo me escriben y yo les puedo contestar cualquier duda, ya sea en el grupo o puede ser de forma personal. Que tengan un feliz día.